Genial. En esta compu. Sí, para poder después hacerles llegar a todos. Está bien. Profe, buenas tardes. Pamela, soy del grupo 1. ¿Usted me podría habilitar para que yo comparta mi pantalla y así ¿Tú eres? del grupo 1? Sí. ¿Quién del grupo 1? Acuérdate que son 8. Pamela Brizuela. Pamela, sí, tú eres la moderadora. O sea que vos tenés que hacerle hablar a los otros 7 y vos también. Sí, sí. Profe, ¿será que me puedes habilitar para que comparta mi Sí, pantalla? estamos en camino. ¿Cómo se llama ella? ¿Pamela? Pamela Brizuela. Pame. ¿No tenés para otro nombre antes de Pamela? Pamela Brizuela, y bueno, vamos a buscar acá. Ahí está. Desactivar audio y compartir. No. A ver si ahí puede. Algo que no me deja. Hola, ahí, prueba un poco ahí. Ahí creo que ya pude. Gracias, Sí, profe. se ve, ahí vemos. Sí. Está. ¿Quién más del grupo está? María Paz está. Profe Joana Ferrarino, Ruth Ferrarino está esperando a que le acepten. Ruth Y es Ferrer del grupo. está esperando que se la acepte. Daisy Alarcón. Ruth Ferrarino, que ahora le va a aceptar. No le tenemos en espera. No está en espera, dice. Ruth. Si hay en espera otro usuario que diga Daisy Alarcón, ella está con mi celular. Ya está. Voy a Ya entrar Daisy ahí. ya está. Nos va a saltar luego acá cuando... ¿Y Diana qué otro nombre tiene? Daisy Alarcón, Pamela Brizuela. ¿Y la Profe, otra? las compañeras Tamara, Jacqueline, Paz, tanto tienen Tamara Figueredo, ¿qué pasa? problemas para conectarse y mandaron sus audios. Ismael Morínigo. Está. Jacqueline Rotela. Jorge es nuestro. Ismael Morínigo. María Paz Jiménez. María Paz Siriani es la que es nuestra. ¿Ismael Morínigo? Sí. Sí, Ismael Morínigo, sí. ¿Quién me dijiste que tiene problemas para conectarse? 4 compañeras. Decime su Tamara, nombre. sí, Tamara Figueiredo, Tamara. María Antonella Espínola, María Paz Siriani y la compañera Jacqueline. Bueno. Y Jacqueline también. Y ellas mandaron sus audios. Sí, profe. Y le Tenemos vamos a escuchar, ¿verdad? Sí. Van a poner los audios de ella. Sí, profe. Bueno. 10 minutos, ¿verdad? ¿Eh? 10 minutos. Y comenzamos cuando usted nos diga. Bueno, vamos a tratar de ajustarnos a los 10 minutos, porque son muchos grupos, ¿sí? Profe, Sí. Permiso, hay 2 compañeras de mi grupo que se están intentando conectar, si le puedes aceptar, porfa. Sandra y Fanny se llaman. No están en sala de espera. Que vuelvan a intentar, por favor, porque no tenemos nadie en espera ahora. Acá Bueno, quién te le voy a aparece, decir. ¿verdad? Sí. Ujú.
Y ahora, no. Bueno, ¿ya está? Bueno, entonces podemos empezar, Pamela. Dale, profe. Empezamos entonces. Sí. Muy buenas tardes, compañeros. Muy buenas tardes, profesora. Nosotros somos el grupo 1 y vamos, un momento. Eh, un momento que acá mi PowerPoint tiene problemitas, no sale. El tema de la tecnología. Ahí está. Ujú. Voy a presentar así porque no podía hace rato, ¿sí? Bueno, Entonces, ok. Las integrantes del grupo son Ruth Ferrarino, Daisy Alarcón, María Paz Chiriani, María Antonella Espínola, Tamara Figueredo, Jacqueline Rotella, Ismael Morinho y quien les habla, Pamela Brizuela. ujú, dale. Estaremos hablando sobre qué significa elaborar y diseñar un proyecto, las diferencias entre plan, programa, proyecto, tarea y la definición en proyecto, ya sea las características y lo que significa. ¿Qué significa elaborar un proyecto? Eso le toca a la compañera Tamara, entonces voy a poner su audio. Sí. Buenas tardes, profesora y compañeros. Mi nombre es Tamara Cuellar y voy a hablar de lo que significa elaborar un proyecto. En este caso, consistiría en un conjunto de actividades que se relacionan entre sí para poder, obviamente, tener una guía para la formulación de nuestro proyecto. Tenemos que seguir los siguientes pasos, que serían organizar las ideas, identificar también las ideas del problema, ya que va a ser el objetivo con el que partimos, la razón de ser del proyecto. En este caso, Uy, se fue. tenemos que tener un objetivo sólido para poder ir desarrollando y manteniendo a lo largo del proyecto el objetivo que estamos buscando. Después sería establecer, en este caso, los objetivos del proyecto, ya que tenemos que saber lo que queremos solucionar. En este caso, estaríamos haciéndonos preguntas como qué se quiere hacer, cuál es la razón para hacer el proyecto, qué metas queremos alcanzar. El paso número 3 sería identificar las actividades, establecer los cursos de acción como está en nuestro PowerPoint. Tenemos que saber qué queremos alcanzar y qué herramientas vamos a necesitar para lograr nuestros objetivos. Y el número 4 sería ya tener una planificación de cronograma de actividades que estaríamos siguiendo para llevar a cabo las tareas. ¿Qué pasó que no se oye? No están entrando, no tengo problema. ¿Ustedes le oyen lo demás o ya terminó? Ahí terminó, profe, la parte de la compañera Tamara. Tamara. Bueno, Sí. Ahora viene la parte de la compañera Jacqueline y les voy a pasar. sí. Buenas tardes, profesora y compañeros. Soy Jacqueline Rotella y me parece muy importante resaltar que un proyecto es una inversión. El proyecto nace de una necesidad de un grupo de personas. A su vez podemos analizar qué es la planificación, que consiste en un conjunto de actividades que se encuentran relacionadas entre sí, y el fin de realizar un proyecto es alcanzar un objetivo. Y estos objetivos ya tienen que estar establecidos en base a un
presupuesto en base a un determinado tiempo para que se pueda brindar la mejor calidad posible. Entonces, el proyecto es una propuesta de acción que implica la utilización de un conjunto determinado de recursos para el logro de unos resultados específicos, unos resultados positivos. Ahí concluye la parte de la compañera Jacqueline. Ujú. Ahora vamos a hablar sobre las diferencias entre un plan. Sí, buenas noches, profe, o buenas tardes, profe y compañeros. Yo soy la compañera Ruth Ferrarino, pero estoy nomás desde el usuario de Ah, Daisy Alarcón, entonces hago esa aclaración para sí, poder tener en cuenta en mi evaluación, profe. sí, sí, por favor. Bueno, genial, Ruth Ferrarino. Bueno, como bien dijo la compañera Pamela, vamos a adentrarnos un poco en las diferencias que hay entre los conceptos y lo que abarca plan, proyecto, programa, etcétera, ¿verdad? Y a mí me corresponde específicamente hablar un poco acerca de lo que es el plan, ¿verdad? Si bien en el lenguaje cotidiano utilizamos casi como sinónimos, ¿verdad? Al adentrarnos un poquito en el estudio más profundo, deberíamos manejar las diferencias que tienen estos conceptos. Bueno, el plan es el término más global y en él se representan un poco los lineamientos políticos fundamentales que se deben seguir para llegar a alcanzar aquel, para llegar al curso deseable y probable del desarrollo de algún sector, sea económico, educativo, ¿verdad? Algún sector nacional. Bien, aquí en este plan van a estar incluidas las prioridades, la asignación de recursos, estrategias de acción, todo lo que va a llevar a alcanzar estas metas y objetivos propuestos en el plan, ¿verdad? El plan incluye programas y proyectos, pero no podemos decir que solamente se limita allí, ¿verdad? Es mucho más amplio. Estamos hablando del concepto más amplio presentado, ¿verdad? Porque además de programas y proyectos, está compuesto por propósitos y objetivos, ¿verdad? En el plan se enmarcan los programas y proyectos que van a ayudar a llegar a ese curso deseable que el plan establece, ¿verdad? Bueno, básicamente eso, no me quiero extender demasiado. Iba a hablar un poco del plan estratégico de la reforma educativa como para tener una idea, pero no quiero robarle el espacio. Además, creo que hay problemas de conexión. Bueno, gracias. Si, no, si queda el espacio, te llamamos otra vez. Sí, ahora le oímos a Ahora sí a Daisy Alarcón, profe. Daisy. Ok. Bueno, voy a hablar un poquito sobre lo que es un programa y podemos considerar que un programa es un conjunto de actividades, de servicios o de procesos que deben estar integrados de manera coherente y que a su vez se tienen que expresar como un conjunto de proyectos. Estos proyectos tienen que estar relacionados entre sí, por lo tanto podemos decir que deben ser de la misma naturaleza, ¿sí? Y como ya dijo la compañera, un plan puede incluir distintos programas, distintos proyectos y a su vez un programa puede incluir también a muchos proyectos. Por ejemplo, podemos hablar de un programa de la tercera edad que incluya a distintos o a un conjunto de proyectos que estén relacionados o dirigidos para ese grupo de personas. Resumiendo un poquito, un programa lo que nos permite entonces es operacionalizar un plan a través de acciones que nos van a llevar a cumplir las metas y objetivos que están establecidos en un plan. Eso es todo. Ok. Bueno, ahora le toca hablar a la compañera Antonella, que ella no se encuentra en este momento, pero voy a pasar su audio. Un momento, por favor. Así me. Proyecto.
es un conjunto que engloba actividades determinadas que tienen una relación y coordinación mutua. Se realizan con el fin de ejercer determinados bienes y servicios, las cuales son capaces de satisfacer necesidades y de resolver problemas. Por ejemplo, la realización de un curso para la tercera edad puede ser un proyecto dentro de un programa que está destinado a ese sector de la población. La construcción de una escuela es un proyecto también dentro de un programa de construcción de edificios. Ahora le toca hablar a la compañera María Paz, que también por problemas de conectividad ¿Quién era no la puede anterior? conectarse, pero tengo su audio. Ponela. La tarea es el último eslabón que observamos dentro de las acciones a ser realizadas para concretar un plan, pero no por esto resulta menos importante. La tarea es la acción que operacionaliza una actividad con un grado máximo de concreción y especificidad. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Cada actividad comprende varias tareas. Lo que corresponde a la tarea es realizar una parte específica de la actividad de modo a que ésta vaya tomando forma. El conjunto de tareas realizadas, entonces, configura una actividad, lo cual ayuda a concretar un proyecto. La que habló ahora Pamela es. María Paz Chiriani. Ah, bueno. Sí, ahí nomás. Bueno, ahora vamos a hablar de la definición del proyecto en sí, que me toca hablar a mí, Pamela Brizuela. Bueno, el proyecto se trata de una ordenación en un conjunto de actividades que combinan. Y eso se necesita para eso recursos humanos, materiales, ya sean financieros y técnicos. Y se realiza con un propósito de conseguir un determinado objetivo. O sea que, es decir, para tener un proyecto tenemos que tener bien definido un objetivo y al combinar los materiales y las actividades, así poder tener un propósito y que se relacionen y coordinen entre sí. El compañero Ismael va a hablar sobre las características del proyecto. Buenas noches a todos. Como la compañera estaba diciendo anteriormente, dentro del concepto del proyecto se puede ver una serie de características que lo determinan a sí mismo. En esta sección hay un pequeño resumen en el que voy a resaltar 3 puntos importantes dentro del concepto. El primero es que todo proyecto comporta una serie de actividades de duración determinada. La palabra importante aquí es duración, puesto que esta serie de actividades están organizadas y no son continuas, es decir que van a tener una duración en que van a alcanzar un fin. Esta primera característica lleva a la segunda, que es que se combina la utilización de recursos humanos, técnicos, financieros y materiales. Es decir, que esta serie de actividades tienen que utilizar ciertos recursos, pero aparte de utilizar, van a tener que combinarlos para llevar a nuestra tercera característica, que es que todo proyecto tiene que alcanzar productos y resultados de acuerdo con los objetivos previstos en su diseño y conceptualización. Es decir, que una serie de actividades dentro de una duración determinada van a combinar en recursos, y estos recursos y esta combinación lo que van a hacer es buscar un objetivo, un fin, un producto o un resultado. Este resultado y este objetivo ya debe estar previsto en la elaboración del proyecto. Y básicamente son esas 3 las características que podemos señalar. Bueno, a continuación voy a hablarles sobre las actividades y las acciones de un proyecto. Los proyectos no son espontáneos, cabe destacar que no son espontáneos, sino ordenados y bien articulados. Es decir, que no es armar nomás así un conjunto de cosas y ya no. Son bien ordenadas y tiene un proceso que debe ser respetado. Para la realización de un proyecto es necesaria la combinación y la utilización de los diversos recursos,
Como habíamos mencionado, esos recursos son recursos humanos, materiales, financieros y entre otros. La orientación de un objetivo es fundamental para realizar el proyecto. Hay que fijar sí o sí un objetivo para poder realizar correctamente el proyecto. También este tiene un tiempo y un espacio determinado, tiene un plazo, no es que comienzo hoy y termino cuando quiero, no. Para realizar un proyecto tengo que presentar un plazo establecido. Y por último, se justifican por la existencia de un problema en sí y querer solucionar. O sea que los proyectos son muy importantes. Y eso es todo. Muchísimas gracias por su atención. Ok. Muy bien. 16 diapositivas. Muy bien. Entonces, me faltó. Me gustaría, si puede por lo menos poner por escrito la compañera que habló de la experiencia del MEC, algo así. La que entró en el curso de Daisy. ¿Quién era la que dio? Ruth. Ruth era la que habló. ¿Profe? Sí. No, la que estaba con Ella, Daisy, sí. Ella. Sí. Bueno, aunque sea en un minutito, ¿cómo se dice? Explicarnos un poco eso que querías agregar. Es muy importante. Sí, cuando estaba estudiando un poquitito para la exposición, se me ocurrió ir un poco al sector educativo, ¿verdad? Y vi un poco de forma más tangible lo que es un plan, ¿verdad? Viendo, porque específicamente ese era mi tema, ¿verdad? Viendo un poco cómo se fue ajustando, ¿verdad? El plan 2020 es el que estamos actualmente viviendo, que nació en 1996. Tuvo un ajuste en 2008 porque siempre tiene que estar adecuado a los cambios de la sociedad. Sabemos que estamos en constante cambio, ¿verdad? Entonces la educación tiene que adaptarse a eso. Hoy en día, por ejemplo, con los medios tecnológicos. Entonces, en el 2008 hubo un ajuste, llegamos finalmente al 2020, según las autoridades, supuestamente sí se cumplió, se alcanzaron los propósitos y los objetivos, no sabría decir hasta qué punto, y actualmente el nuevo plan futuro es el 2024, donde se cumple el centenario de la nueva escuela de Indalecio Cardoso. Entonces, dentro de ese plan y a partir de lo que quiere alcanzar, se van a actualizar los programas de estudio, por ejemplo, y se van a establecer nuevos proyectos. Entonces, para tener un poco una idea de lo amplio que es el plan. Estamos hablando del desarrollo del sector educativo, o sea, para tener un poco claro nomás lo amplio que es cuando hablamos de un plan. Exacto. Excelente contribución. Y eso le ayuda muchísimo al grupo completo, porque eso es muy importante. ¿Cuál es nuestra experiencia sobre el tema? Muchísimas gracias, profe. Ruth. A vos, profe, por el espacio. Bueno, entonces ahora le damos al tema 2 el micrófono, digamos. Muchísimas gracias a alguno. Hola, buenas noches, profe. Voy a compartir pantalla, ¿sí? Sí. No sé si... Vos sos Ileana. Ileana, sí. Ya está habilitado. Sí. Ahí no sé si se ve la... Se ve la presentación. Está Ileana, está Micaela Portillo. Ahí están las intervenciones. Sí, profe, estoy. No sé si se me escucha. Micaela está. Sí, escuchamos. Fátima Sí, profe. Larriel. Profe, Fátima, eso te quería comentar. Fátima está con coronavirus y por eso ella no pudo hacer su nota de voz porque se siente mal todavía y no puede hablar bien. Entonces ella va a enviarte a vos un video de su exposición en cuanto mejore. No sé si podrías, por favor. Sí. No hay ningún problema. Ok, estamos todos menos Que se Fátima. mejore. ¿Y Diana? Presente, profe.
Y ¿Se me Lorena escucha? Barreto. Presente, aquí estoy. Dale. Sandra Caballero. Hola. Fanny Gamarra. Presente, profe. Dale, entonces son 7 ustedes. Ile, yo no puedo ver tu pantalla. Y le dice, ¿quién no ve tu pantalla? Nosotros sí Fanny. podemos visualizar ILE. Tal vez sea algún problema que tenga Fanny y vos, porque se puede visualizar. Súper bien estaba. Pero Fanny la que no le visualizaba la pantalla. ¿Vos estás con tu celular? Profe, soy Sandra Caballero, no sé si se me escucha. Sí, se te escucha. Muy bien. Inclusive Hola. ¿A mí sale se me una fotito escucha? de ayer. De hermoso. Hola. Hola, hola, te escuchamos. Ay, qué suerte. Sí. Dale. Podés iniciar, Ileana. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Diana Campos. Nosotras somos las integrantes del grupo número 2. Quien les habla, Diana, Lorena Barreto, Fátima Lapiel, que se encuentra indispuesta, Fanny Gamarra, Micaela Portillo, Ileana Ruiz y Sandra Caballero. Nosotros vamos a hablar sobre los requisitos para la buena formulación de un proyecto. A pesar de que la compañera Fátima no puede exponer su parte, nosotros vamos a leer a grandes rasgos como para que no se pueda, para que no se pierda el hilo del tema, si es que le parece, profe. Sí, no hay problema. Bueno, genial. Entonces va a iniciar la compañera y ella va a leer lo que le correspondía a Fátima. Sí. Bueno, ahí se ve que cambié la presentación, ¿verdad? Sí, se ve bien. Bueno, la parte de Fátima sería la introducción sobre los requisitos y las pautas para la buena formulación de un proyecto. Un buen diseño debe especificar los elementos esenciales que se requieren para crear un sistema de seguimiento para la ejecución y evaluación del proyecto. Es muy importante tener en cuenta estas pautas porque va a definir la calidad del proceso y por ende la ejecución y el resultado. Entonces, estas pautas son fundamentales. Está la fundamentación, que serían las razones por las que se necesita realizar un proyecto. Respondería a la pregunta ¿por qué? Después está la finalidad, ¿a qué fin contribuirá el logro de los objetivos del proyecto? Responde a la pregunta ¿para qué? Todas estas preguntas deben hacerse sí o sí todos los proyectos. Después vamos a estar profundizando las preguntas. Bueno, los objetivos. ¿Qué se espera obtener del proyecto si fuera exitoso? Esto respondería a la pregunta ¿qué esperamos obtener? Posteriormente tenemos a los beneficiarios. ¿A quién va dirigido el proyecto? Respondería a la pregunta ¿para quién? Luego tenemos los productos, es decir, ¿qué debe producir el proyecto para ayudar al logro del objetivo? Responde a la pregunta ¿qué resultados inmediatos obtenemos? Y por último tenemos la organización. ¿Con qué acciones organizaremos y secuenciaremos las actividades? Responde a la pregunta ¿cómo lo haremos? Hay más requisitos y hay más pautas y mi compañera Sandra va a seguir los requisitos. Sí, ¿se me escucha bien? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, las pautas que voy a estar explicando serían ¿qué recursos? ¿Quién ejecutará? ¿Cómo se ejecutará? El tiempo y los factores externos. Para la elaboración del proyecto es muy importante que meses, días, semanas antes ya se tenga en cuenta los insumos, los recursos que se van a utilizar para el proyecto. Lo ideal sería que el mismo día del proyecto eso ya esté bien previsto, que no falte nada y también tener previsto en caso que falte qué hacer. ¿Quién ejecutará? Sería el grupo organizador, los responsables y si hay voluntarios y otros voluntarios más que van a ayudar en caso, por ejemplo, de que si un voluntario ese día está indispuesto, alguien que pueda reemplazarle.
También los administradores y organizadores deben estar siempre de acuerdo con los voluntarios y entre sí. También cómo se ejecutará. La parte administrativa y los colaboradores tienen que tener en cuenta cómo cada uno va a tener disponibilidad de tiempo, de recursos, transporte, para que el día del proyecto se pueda llevar a cabo y cada uno cumpla su función. También tener previsto justamente si ese día alguien no va a poder cumplir lo que ya tenía previsto, quién puede reemplazarle. El tiempo de los organizadores, el tiempo de los administradores, de los voluntarios, de los que van a ser beneficiados o de los que van a calificar el proyecto. También tener en cuenta cuánto tiempo se tiene disponible para llevar a cabo el proyecto. Eso también se debe prever días antes, semanas o meses, para evitar contratiempos. Y los factores externos, que es tener en cuenta a los beneficiarios o los calificadores, las condiciones en que se encuentran las personas a las que vamos a presentar el proyecto, si ellos van a entendernos, si ellos van a comprendernos, si cumplimos con los requisitos que nos pidieron, caso que nos van a calificar. Por ejemplo, con el tema que tenemos de la pandemia del COVID, por ejemplo, si vamos a hacer una obra de caridad, de llevar víveres a los desempleados, tenemos que tener en cuenta dónde están, cuántos son, qué tanto respetan el protocolo sanitario, tener en cuenta y avisarles ya a tiempo, que por ejemplo no pueden formar fila con niños. El factor externo también es muy importante para ese día y prever meses antes, y que cada persona, cada colaborador tenga en cuenta el factor externo. Hasta ahí. Ahora sigue la compañera Micaela. Hola, Hola, Micaela. ¿se me escucha? Sí, se te escucha muy bien. Genial. Bueno, voy a ver si puedo encender mi cámara. Bueno, para mejorar la capacidad de programar y elaborar proyectos. Bueno, sabe que no se elaboran los planes, programas y proyectos para redactar documentos con buenas intenciones, sino para llevarlas a cabo. Bueno, ahora bien, para que se dé una mayor articulación e integración entre los planes o programas con las ideas propiamente dichas, es necesario... No puedo con la cámara, lo siento. No puedo con la cámara. Es necesario desarrollar toda una serie de cualidades propias de la llamada eficiencia y eficacia operativa. Bueno, ellas comportan no solo la capacidad de operacionalizar lo concebido, sino también una disposición por descartar para todas aquellas ideas que se consideren obsoletas. Bueno, al mismo tiempo implicaría la capacidad de generar nuevas ideas, propuestas, proyectos y, de ser necesario, nuevos modelos de actuación. Y sobre todo la capacidad de introducir, o sea, traducir las ideas en acción. Antes de desarrollar algunas ideas acerca del modo de lograr una mayor eficiencia y eficacia, se debe comenzar con algo previo y más modesto, que sería organizar la mente de cara a la acción. Entonces decíamos que planificar es usar procedimientos para introducir organización y racionalidad a la acción con el propósito de alcanzar determinadas metas y objetivos. Y bueno, como saben, esto vale tanto para lo que hacemos o intentamos hacer en la vida cotidiana. Y bueno, concluyendo ya, la planificación entonces no es nada más que una forma de sistematización del sentido común. Es todo. Muy bien, ¿quién le sigue? Y le quedó congelada. Se congeló de ver ahí. Sí, que siga nomás. No sé quién sigue.
Y dependemos de ella, Sí, porque ella es la que sabe. Ya ¿Qué tal? estaba. Buenas noches, yo soy Lorena Barreto, Delcy Lorena Barreto. Voy a hablar un poquito más acerca de lo que estábamos viendo anteriormente. Como ya tenemos noción de lo que son los planes, la programación y los proyectos, vemos que va de algo un poquito de algo global a lo más específico, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos nosotros optimizar? Optimizar en el sentido de que el tiempo que invertimos en realizar estos planes, programar los proyectos que van a hacer realidad estos planes que estamos proyectando, el tiempo que empleamos en ellos sea óptimo y al fin y al cabo sea eficaz y por sobre todo eficiente, deberíamos de desarrollar y practicar las siguientes actividades. Por ejemplo, ser capaces de manipular las ideas mentalmente y organizar las resultantes. No necesariamente llevarlo a algo escrito, sino simplemente ya que tenemos un grupo de proyectos, probablemente ver cómo puede eso compaginar y programarlo para llegar a ese plan que estamos planeando, valga la redundancia. Debemos ser capaces de analizar los datos compatibles, organizarlos para obtener las propuestas de solución a los problemas que se pueden plantear dentro de estos proyectos y que puedan interferir en la programación de los mismos, ¿verdad? También tenemos que tener en cuenta los objetivos y metas fijadas que son el norte de un plan, ¿verdad? Que tiene como base o como cimiento a los programas y a su vez a los proyectos. Debemos formar los proyectos con una información veraz que probablemente la obtengamos producto de una investigación y elaborar eso como para no plantearlo o presentarlo de forma así en bruto. Tendríamos que analizarlo, pulirlo, como para que eso sirva y posteriormente no genere un conflicto entre proyectos que estén dentro de un mismo plan, de un mismo programa, ¿verdad? Con relación a, también tenemos que tener conocimientos propiamente sobre la elaboración de los proyectos y como mínimo formularnos 10 preguntas básicas y dar respuesta de modo a que podamos identificar si estas preguntas que nos hacemos están orientadas, ¿no es cierto?, y están favoreciendo a la programación y en consecuencia a que se lleve a cabo este plan. Bueno, yo voy a estar hablando acerca de las 10 preguntas. Disculpen, se me apagó la computadora. Yo estaba presentando el PowerPoint, pero ahí Mica ya está poniendo nuestra presentación. Bueno, voy a esperar que ponga la presentación. Pero a veces está súper lento y Diana y Lorena la cabrón versión. Diana, Fanny e Ileana lo que falta. ¿Se ve algo? Sí. Sí, se ve. Bueno, ahí está. Yo voy a estar hablando entonces ahora acerca de las 10 preguntas básicas, fundamentales que tiene que tener todo proyecto que al principio mencioné rápidamente, que va conectado con las pautas fundamentales que tiene que tener todo proyecto. Estas preguntas son importantes porque van a hacer
que tenga estructura y tenga una organización y cuerpo el proyecto, ¿sí? La primera pregunta se basaría en ¿qué es lo que se quiere hacer? Es decir, la naturaleza del proyecto. En pocas palabras sería la idea central, el tema a tratar en el proyecto. Posteriormente, sería la segunda pregunta, se basaría en ¿por qué? ¿Por qué se quiere hacer? Es decir, el origen y la fundamentación. Acá hablaríamos bien es importante mencionar que en este punto hay que tener en cuenta argumentos lógicos para poder fundamentar las razones del por qué se quiere realizar el proyecto. La tercera pregunta sería ¿para qué? En esta tercera pregunta se basaría en los objetivos y en los propósitos. Los objetivos se dividen en el central, que hablaría más bien de forma general el tema, la razón del porqué del tema del proyecto, y después están los objetivos específicos, que son especificaciones o pasos que hay que dar para alcanzar o consolidar el objetivo general. Posteriormente tenemos la cuarta pregunta, que sería ¿cuánto? ¿Cuánto se quiere hacer? Es decir, las metas. Y es importante aclarar que las metas siempre tienen que estar cuantificadas. Bueno, después tenemos la pregunta ¿dónde? ¿Dónde se quiere hacer? Tenemos la localización física, es decir, la ubicación en el espacio y la cobertura espacial. En este punto quisiera detenerme un poco para explicar la diferencia entre estos dos. La localización física consiste en determinar el emplazamiento o el área donde se ubicará. Esta localización puede hacerse en dos niveles, la macrolocalización y la microlocalización, es decir, la ubicación geográfica, y también después se identifica bien un conjunto menor, por ejemplo, un barrio, un lugar específico. Después, en el segundo punto, como ven todos, está la cobertura espacial, y eso se refiere a el espacio físico o zona que cubrirá el proyecto en cuanto a prestación de servicios o área de influencia. Es decir, en este punto, en estos dos puntos, se indica el lugar en donde se va a realizar el proyecto y la zona de influencia del mismo. Esa sería la diferencia entre esos dos. Después tenemos la pregunta ¿cómo? ¿Cómo se va a hacer? Y nos dividimos en actividades y tareas y métodos y técnicas. Me gustaría rápidamente decir las diferencias que hay entre estos dos puntos conectados. La actividad requiere aplicar un proceso mental sencillo para su resolución. Implica una comprensión y una toma de decisiones, una elección de la operación a aplicar para resolver el problema. Sin embargo, las tareas exigen necesariamente una práctica de las competencias, puesto que es un producto relevante inserto en una práctica social. Es decir, la actividad requiere más bien de una planificación mental. Sin embargo, las tareas son parte de las actividades y son puestas a prácticas de forma obligatoria. Después tenemos los métodos y las técnicas. Los métodos serían el proceso utilizado para la realización de una actividad basado en determinados principios establecidos. Esto se refiere a la forma de desarrollar un trabajo para llegar al objetivo final. Debe ser sistemático y ordenado para poder obtener el resultado deseado. Y las técnicas se refieren a herramientas utilizadas de acuerdo al método para concluir una tarea con éxito. Las técnicas son las diversas formas de emplear un método. Bueno, después tenemos la pregunta que dice, ¿cuándo? ¿Cuándo se va a hacer? Sería la calendarización o cronograma, la ubicación en el tiempo, es decir, ponerle cuerpo a las actividades y el cuerpo sería el tiempo. Como dijo la compañera, hay que tener rigidez en este punto
y respetar las actividades en el tiempo establecido. Después tenemos la pregunta ¿a quiénes? ¿A quiénes va dirigido? ¿Serían los destinatarios o beneficiarios? Describiremos acá las características de las personas. ¿Podés ¿Qué, apurar un profe? poco? ¿Podés apurar un poco? Porque pasó Sí, el sí, tiempo. sí. Sí. Bueno, después está la... Bueno, después está la pregunta ¿quiénes? ¿Quiénes lo van a hacer? Serían los recursos humanos, las personas que están dentro del proyecto. Y por último, la pregunta ¿con qué? ¿Con qué se va a hacer? Serían los recursos materiales y con qué se va a costear los recursos, que serían los recursos financieros. Nos faltan Diana Ocampo y Fanny Gamarra. Sí, ahí va a seguir mi compañera, profe. Falto yo, profe, que me responde ahora. Sí. Voy a hacer rapidito. Buenas noches, profesora, compañeros. Yo le voy a hablar de la flexibilidad y estabilidad en la direccionalidad de las acciones. Ambas cualidades parecen contradictorias, pero al momento de realizar una planificación se necesitan una de la otra porque influyen ambas en aspectos principales. Uno de los aspectos es en la capacidad de reacción para reducir hechos y problemas no previstos. Y otro aspecto es la adaptación, evita perder de vista los objetivos estratégicos. Hay que tener en cuenta que si somos demasiado flexibles, tendemos a perder la direccionalidad y si mantenemos una rigidez operativa en la elaboración del proyecto, nos encaminamos al fracaso. Es decir, lo que debemos hacer es adaptarnos y encontrar un punto medio. La compañera Diana a continuación le va a hablar sobre los aspectos y que tenemos que tener en cuenta para la flexibilidad y estabilidad. Okay. Bueno, yo les voy a estar hablando sobre las pautas que se requieren para poder optimizar la programación y la elaboración de un proyecto, ¿verdad? En síntesis, hay 7 pautas principales que uno tiene que tener en cuenta al momento de programar y elaborar un proyecto. Primero que nada, cuando nosotros programamos acciones, generalmente a lo largo pueden ocurrir cambios de circunstancias. Entonces, la capacidad de poder evolucionar a pesar de esos cambios es la pauta de adaptabilidad, o sea, la capacidad de adaptarnos a esas circunstancias. También debe existir lo que es la capacidad de análisis, o sea, poder analizar la totalidad y cada una de las partes de los problemas que van surgiendo. También debe existir capacidad de síntesis de cada una de las partes, teniendo en cuenta la totalidad de nuestra realidad. También se necesita de eficacia y eficiencia operativa. ¿Para qué? Para poder actuar, o sea, de forma eficaz sobre la realidad y también poder actuar ante las situaciones que van cambiando constantemente. Tenemos también lo que es la capacidad de fluencia. Bueno, la capacidad de fluencia se relaciona no solamente con lo que es la adaptabilidad, sino también con la creatividad. ¿Por qué? Porque la fluencia permite convertir los problemas en nuevas oportunidades, teniendo en cuenta ideas originales, o sea, utilizando la creatividad. La sinergia, bueno, la sinergia, para que tengan una idea, es una acción biológica conjunta, pero en nuestro tema en específico, lo que permite es que exista, o sea, la coordinación de las acciones y actividades permiten que las acciones que le siguen sean potenciadas. O sea, es como una acción en cadena, ¿verdad? También tenemos que tener en cuenta en el momento de programar y elaborar un proyecto, van a surgir problemas, pero ningún problema va a ser igual al anterior. Entonces, para ello nosotros necesitamos ser creativos en el momento de poder barajar soluciones.
Pero estas soluciones tienen que tener dos características. Deben ser viables, inéditas. ¿Qué significa que tienen que ser viables? Que estas soluciones tienen que poder llevarse a cabo. E inéditas, que se tienen que tener en cuenta las posibles variables que vayan surgiendo cuando nosotros pongamos en marcha nuestra posible solución. O sea, poder adaptar nuestras acciones a la nueva realidad. Y en teoría, esas son las pautas que tenemos que tener en cuenta para poder optimizar la programación y elaboración de un proyecto. A continuación, la compañera Ileana va a cerrar con un pequeño resumen como para poder despedirnos. Rapidísimo, porque somos atrasados. Nada más para darle importancia a las pautas y a todos los requisitos que hay que tener en cuenta para la elaboración del proyecto, ya que el proceso va a determinar el resultado de nuestro proyecto final. Entonces, eso sería un argumento muy importante a tener en cuenta en cuanto a todo lo que expusimos, que serían los requisitos y las pautas a tener en cuenta para una elaboración correcta. No solamente se requiere de conocimientos, sino también saber aplicar correctamente cada paso. Bueno, eso es todo. Le agradecemos por su atención. Gracias, profesoras y compañeros. Excelente. Ya veo que los proyectos van a ser geniales. Le escuchamos al grupo 3, que son más pocos, entonces tenemos más posibilidades de concretarlo en los 10 minutos. ¿Cómo salgo de esto? ¿Cómo salgo? Tenés que darle arriba donde dice dejar de compartir pantalla. Ya. Gracias. Hola, ahí se ve la pantalla. Sí. 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 Joel está. Sí, estoy, presente. ¿verdad? Fabiana Florentín. Johnny Dips. Él, artista. él es mi primo, el pobre, profe. No hable de él, ¿sí? Bueno, me encanta esa buena autoestima. ¿Y Fernando Gallardo? Este parece que es el grupo de los hombres. Hay dos chicas, profe. Me falta Fabiana. Acá estoy, profe. Bueno, Fabiana. ¿Y cuál es la otra chica? Porque yo tengo Fernando Gallardo. Mariana Peña. Fabiana. Fabiana Florentín. No. Mariana y Fabiana. Mariana Peña. Mariana Peña. Hola. Sí. Sí. Bueno, yo no te tenía ahí, Mariana, pero está bien. Ahora voy a anotarte. Mariana. Bueno. Peña. Sí. Tu primer nombre y tu primer apellido. Sí. Bueno. ¿Y Fernando no está? ¿No está en el grupo? ¿Sí? Acá. Ahí está. Ok. Bueno, ya estamos todos. Así que empecemos entonces. Por favor, tratemos de cerrar nuestro, o sea, utilizar el tiempo que tenemos. Le aumentamos a 12 minutos. Bueno, yo voy a iniciar con la presentación. Buenas noches, compañeros y compañeras. Nosotros vamos a estar hablando un poco acerca de lo que es un diagnóstico institucional aplicado a un centro educativo. Que más o menos dentro del transcurso de la presentación vamos a ir hablando un poco acerca de la necesidad del diagnóstico, qué diagnosticamos, cómo hacerlo, y aparte de eso también le vamos a estar mostrando algunos instrumentos para el diagnóstico y la autoevaluación de una institución educativa, que todo eso también nos va a llevar a la toma de las decisiones. Siguiente, por favor. Ahí está. Bueno, los integrantes de este grupo básicamente estamos conformados por Hugo Horacio Debs, Fabiana Florentín, Fernando Gallardo, Joel González, que soy yo el que le habla, y Mariana Peña Coch. Le paso la palabra a la compañera Fabiana Florentín. Ok. Buenas noches a todos. Yo les voy a estar hablando un poco de por qué es necesario realizar un diagnóstico institucional y antes que nada mencionar que es importante realizar el diagnóstico institucional porque con él se logra definir los cambios que se van a hacer con la innovación.
como estuvo mencionando los compañeros en el grupo anterior, se define por qué, para qué, cómo, cuándo, quiénes. Entonces también se definen las acciones que se van a tomar para que el cambio tenga éxito. Y a partir de ahí las acciones que se van a ejecutar. Hay que tener en cuenta también que un cambio requiere lo que son la definición de los objetivos y también concientizar a la gente que se va a cambiar algo y que ellos puedan lograr adoptar el cambio. Y por sobre todo, elegir también la creación de las estructuras que deben servir para el cumplimiento de los objetivos, es decir, como un checklist, digamos, ¿verdad?, de todo lo que se va a estar haciendo. Entonces, en síntesis, con el diagnóstico lo que se logra es toma de decisiones para que se pueda ejecutar un plan de acción, la metodología que se va a utilizar en el proyecto, y también se van a evitar esos cambios que se van dando en el camino de la implementación de un proyecto, que lo único que trae es pérdida de tiempo muchas veces y recursos humanos también. Entonces, una de las cosas que más tenemos que tener también presentes es que todos los centros educativos son diferentes, en algunos encontramos gente motivada, en otros gente desmotivada, y encontramos diferentes situaciones, entonces un diagnóstico tiene que ser adaptado siempre a una institución en particular. Ahora, ¿qué es lo que se va a diagnosticar? Se va a diagnosticar todo lo que tenga que ver con qué va a ser un impacto dentro de la institución. Clave para eso es la cultura que hay, la funcionalidad, la comunicación, el clima. Y acá vamos a ver un poco cuáles son los aspectos en particular que hay que diagnosticar. Como mencioné, planteamientos institucionales se hacen de acuerdo al plan anual, se hacen de acuerdo también los reglamentos internos, y ahí se ve qué grado de definición tienen estos documentos, si tienen aplicaciones y si se cumplió también grado de asunción, grado de realismo y veracidad. Luego se diagnostica las estructuras del centro, cómo funciona el centro, cuál es el grado de formalización y adaptación, es decir, si tiene coordinación, directorio, etc. Y el sistema relacional, en el que se diagnostica el grado de participación, el nivel de la eficacia de las decisiones y el nivel de comunicación. Acá es donde se evalúa el clima, la cultura, digamos, si todos tienen alguna participación en la toma de decisiones y demás. Y por último, ¿qué es lo que nosotros diagnosticamos? O cómo se diagnostica, mejor dicho. Primero que nada, se hace como una diagnosis completa en el centro, es anterior a la etapa del diagnóstico, en donde se va viendo si la persona que va a diagnosticar tiene conocimiento sobre instrumentos, si tiene preparación, si tiene documentos en el centro que van a servir de información, y entre otros factores. Una vez que se tenga todo definido, estas preguntas que se va a hacer el que diagnostica, entonces se optan por dos opciones para hacer el diagnóstico. Uno es utilizar un instrumento que ya está preparado, un instrumento que ya está evaluado por un experto, por decirlo así. Y B, tenemos que confeccionar una medida de lo que necesite la institución. En este caso, un instrumento hecho meramente por el que va a diagnosticar. Muy bien. Ok, el compañero Joel entonces les va a comentar un poco en qué consisten los instrumentos de análisis y diagnóstico. Bueno, los instrumentos de análisis y diagnóstico básicamente nos sirven para medir el estado que está teniendo el centro. El instrumento de autoevaluación organizativa de un centro educativo, por sus siglas ACE, tiene como objetivos, por ejemplo, el de concientizar acerca de la situación, comparar la posición del centro con respecto a otras organizaciones y reflexionar y concientizar sobre cómo mejorar esa institución. El instrumento diagnóstico de un centro educativo, que tiene como siglas GIO, tiene como objetivos entender la posición del centro y concientizar al centro para mejorar en cuanto al respecto al trabajo en equipo.
Y finalmente, el mapa situacional respecto a una innovación nos ayuda a entender mejor las posiciones antes de iniciar con la propuesta que buscamos. Le paso la palabra al compañero Fernando Gallardo. Hola, hola, ¿se escucha? ¿Se escucha? Te escuchamos, Gracias. Horacio. Sí. Fernando. Yo les voy a hablar del instrumento de autoevaluación de organización de un centro educativo. Los objetivos ya dijo el compañero, pero voy a volver a decir, ¿sí? Que sus objetivos básicos son concienciar de la situación y potencial organizativo del centro para afrontar una innovación, una futura innovación. Comparar la posición organizativa entre unos aspectos u otros del mismo centro. Reflexionar y concientizar sobre la importancia de las condiciones organizativas para poder establecer un plan de mejora y entender la evolución del terreno organizativo del centro educativo. Si puede ser la siguiente pues, pestaña, ¿sería? Diapositiva. Sí, este sería el instrumento, que básicamente no hay mucho que comentar ahí, pero es lo que se puntúa. Por ejemplo, está hecho de acuerdo a 3 ejes, que son los objetivos mediano y largo plazo, la estructura del centro y el sistema relacional. Por dar un ejemplo, en la parte de comunicación, por ejemplo, tenemos que se puntúa de mayor a menor si se plantea o no la necesidad de establecer canales o medios que favorezcan la comunicación y ese tipo de cosas. Ahora si pasamos a la siguiente gráfica, lo que tenemos al poner el resultado del instrumento es esta parrilla de análisis para la autoevaluación, y su interpretación consiste en comparar entre sí el área de los polígonos que se van formando. Puede ser entre las evaluaciones de distintos agentes, pero para el mismo centro, puede ser de evaluaciones del centro, del mismo centro, pero en diferente tiempo, por ejemplo, para ver su evolución y esas cosas, comparar y contrastar. Lo que va haciendo es darte una idea de cuál es la situación en la que se encuentra el centro en el momento dado. La siguiente puede ser. Estas serían las medidas a tomar, o sea, de acuerdo al potencial de la institución. Las 4 primeras serían son 10 en total, las 4 primeras que le voy a decir serían para centros que tengan una puntuación media alta, mayor a 3.5, ¿sí? Que serían secuenciación de los contenidos curriculares, decisión conjunta de los créditos, materiales, etc. Revisión conjunta de los criterios metodológicos y discusión y revisión de los criterios evaluativos. Ahora, para centros que no tienen ese nivel, esa puntuación del instrumento, serían la formación en el centro sobre la reforma educativa. Realizar sesiones para unificar terminología técnico-pedagógica didáctica. Realizar actividades que propicien la concienciación del trabajo de grupo, la colaboración, etc. Sensibilizarse sobre la necesidad de planteamientos comunes de centro. Conocer otros centros donde se trabaja colaborativamente. Plantear situaciones donde se pongan en evidencia la necesidad de los equipos de profesores. Este es más complicado con el tema. El siguiente compañero. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Mariana. Voy a hablarle un poco del instrumento de diagnóstico de un centro educativo en lo que respecta a la posibilidad de trabajar en equipo. El nombre de este instrumento es GIO. Y como bien dice, esos dos objetivos son conocer la posición del centro respecto a la posibilidad de trabajar en equipo, concienciarse sobre la situación del centro en aspectos fundamentales para trabajar en equipo. ¿Me escuchan bien? Sí. Hola. Sí. Porque me decía que mi conexión era inestable. En fin. Su estructura básica consiste en un conjunto de ítems que se valoran en una escala de 5 puntos. Son unos títulos que vienen con una cierta cantidad de ítems y la escala es de 1 al 5. Mientras más cercano está al 5, que es lo ideal, significa que el centro está más habilitado para trabajar de manera correcta en equipo, por así decirlo. La siguiente diapositiva, por favor. Ahí está, acá vemos 4 ítems, o sea, 4 títulos: dinámica, innovación e imagen, reuniones, información, clima.
y de esos títulos se despliegan a su vez los ítems que son los que se tienen que evaluar, y cada uno va puntuando del 1 al 5 como ve, ¿verdad? Después de eso se elabora una tablita, y mientras más se acerca el 5, más habilitado está el centro para realizar un correcto trabajo en equipo. ¿Está bien? Y eso. Bueno, yo le voy a hablar de un mapa situacional respecto a una innovación. Un mapa situacional nos ofrece la posición mayoritaria de un equipo respecto a las variables conocer, saber y querer en una determinada innovación o mejora. ¿Qué se busca con esto? Conocer la posición del grupo frente a una propuesta de innovación, analizar actitudes individuales y o colectivas, delimitar el conjunto de actuaciones más convenientes respecto a un proyecto y fomentar el intercambio de opiniones y experiencias. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre los que saben y los que quieren? Los que saben son las personas que poseen conocimientos previos del tema y de sus respectivos proyectos a realizar, aparte que cuentan con una capacidad de resolver problemas durante el desarrollo, entre otras cosas. Los que quieren, principalmente se trata de una actitud positiva que cuentan con capacidad y voluntad para asumir responsabilidades, siempre cumpliendo los términos, horarios y tareas. Cabe destacar que estas personas son tienen mucha autonomía e iniciativa en el caso de que no esté recibiendo órdenes de algún superior. ¿Sí? Siguiente, por favor. Bueno, cuando formamos un grupo para realizar un proyecto, siempre nos topamos con diferentes patrones de personalidad entre los miembros. Están siempre los que saben y quieren, que en el caso de que pase esto, si la mayor parte del grupo mantiene este punto, se puede iniciar sin ningún problema la innovación. En el caso de que hayan personas que no saben pero quieren, es importante proporcionar una información más completa para que de esa forma se pueda lograr un debate recíproco y que esté a la altura del proyecto. En el caso de los que saben y no quieren, bueno, si la mayoría de estos integrantes se mantienen en esta posición, es importante, antes que nada, antes de realizar cualquier proyecto, es trabajar en las actitudes de los mismos. Obviamente de las personas que no quieren. En el caso de los que no saben y no quieren, bueno, si es que la posición del grupo adoptada es esta, el proceso se vuelve mucho más lento. ¿Por qué? Porque hay que trabajar en el proyecto, hay que trabajar directamente en cada miembro, para que a partir de eso se pueda pasar a realizar un proyecto de manera correcta. ¿Sí? Le cedo la palabra a Joel para que diga algo más y después ya diga el cierre. Bueno, finalmente vamos a la última parte, que es la parte de decisiones. Esta es básicamente, como dije, la última parte para culminar con el diagnóstico, y existen 4 puntos fundamentales con esto. Lo primero es quién se responsabiliza en la toma de decisiones. Y esto puede depender de que si se tiene un grupo grande de personas que toman las decisiones o un grupo pequeño, o sea, un claustro pequeño o más grande. Cuando se tiene un claustro más grande, o sea, hay más personas tomando decisiones, tienes la ventaja de que es mucho más participativo y mucho más implicativo en el proceso. Pero una desventaja que puede presentar esto mismo es que cuando hay más gente tomando decisiones, esto podría conllevar mucho más tiempo. En cambio, cuando se tiene un grupo más pequeño de personas, un claustro mucho más pequeño, tiene más peso en la toma de decisiones. Un ejemplo puede ser es que no es lo mismo que una decisión sea tomada por el presidente de la República que por el Congreso o por diputados. Los diputados son 80 y algo personas. Entonces, ahí, por ejemplo, dimensionamos un poco de lo que varía la toma de decisiones. Una solución a esto, o sea, una alternativa a esto puede ser hablar con un agente externo a la institución educativa para que nos puedan asesorar acerca de qué decisiones se puedan tomar. El siguiente paso es ver qué instrumentos se pueden utilizar. Y cuando hablamos con los instrumentos, buscamos un instrumento estamos buscando la mejor forma de hacer el diagnóstico. Y podemos tener 2 alternativas. Uno es buscar un instrumento en la bibliografía que nosotros ya tenemos, o otro es utilizar un instrumento propio, o sea, confeccionar un instrumento propio. Y una variable que se puede tener a la hora de tener un instrumento es que este puede ser o muy complejo o muy simple. Lo complejo muchas veces nos ayuda, o sea, nos atrae por
lo que pueda suponer, o sea, por la información que nos pueda dar, pero si bien hay que ser muy realista a la hora de aplicar porque puede llevar mucho tiempo y puede ser muy desmotivador para las personas que estén aplicando. En cambio, un instrumento demasiado simple puede significar que no esté dando información muy limitada acerca de la institución. Entonces se tendría que ver un punto medio entre ambos. Y finalmente el siguiente punto es a quiénes pedimos la información, o sea, a quiénes estamos diagnosticados. Esto básicamente serían nuestros protagonistas, o sea, podrían ser, dependiendo también de qué estemos buscando, podrían ser los profesores, los estudiantes, los administrativos de un centro educativo. Y finalmente el último paso, que es el inicio del proceso de la recogida de la información. Un punto clave también es en qué momento este diagnóstico se tenga que hacer para recabar la información, porque, por ejemplo, si se hace en un momento de apuros al término de una jornada laboral, puede significar que los participantes estén muy ansiosos por terminar y eso puede terminar afectando el resultado del propio diagnóstico. Se tiene que ver la mejor adecuación en cuanto al tiempo y la calidad del mismo. Todas estas decisiones que se lleguen a tomar siempre tienen que hacerse de forma reflexiva y siempre adaptado a las características de los profesores. Bueno, con esto básicamente finalizaríamos la presentación. Le agradecemos a todos los compañeros y compañeras que estuvieron atentos a la presentación y también a la profesora. Muchas gracias. De veras, muchas gracias. Grupo 4. Buenas noches, Ricardo. profe. No. A ver, Don Ricardo Chejolán. yo soy profesora. Mariana Miers. No sé si ya pueden visualizar mi pantalla. Sí, ya estamos bien. Genial. Mariana Buenas noches. Mier, Silvana Ovelar. Andrea Liz Isea, Gaona. he visto que está allá. Sí, Liz Camila, ¿puede ser? sí, Sí, Gaona. profe, presente. Y Fernando Torres. Sí. Fernando, profe, no va a estar presente porque todavía está en su trabajo. Él tuvo un inconveniente, está de cierre, entonces envió un audio para su exposición. O sea, envió recién porque realmente estaba tratando lo posible de salir como para conectarse. Sí. Entonces, bueno, empezamos, profe. Sí, por favor. Mi nombre es Ricardo Chejolán. Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. Nosotros somos el grupo 4 y nuestro tema vendría... Sí, Liz Camila Gaona. Presente, profe. Ah, me escuchaste. Liz y Mariana Miers, ¿está? Mariana Miers está conectada, pero ella vive en una zona donde no hay muy buena conexión, profe. Entonces, si es que no logra, vamos a poner su audio. Igual pasó audio de respaldo. Ok. ¿Y Silvana? Silvana también está, pero también tiene problemas de conexión, profe. Ah, Sí. sí, acá Ellos vemos que está estaban, haciendo esfuerzo por permanecer, pero sí, cada bueno. rato se estaban desconectando, pero si es que no pueden, al menos ya me pasaron todos sus audios como para que pueda pasar la presentación. Ok, comenzá nomás. Bueno, profe. Bueno, el tema del grupo 4 vendría a ser métodos para la investigación de las fases del ciclo de un proyecto. Este vendría a ser nuestro tema. Ya los integrantes del grupo estuvo indicando usted, profesora, sería yo, Ricardo Chejolán, Liz Gaona, Andrea Isea, Mariana Mier, Silvana Ovelar y Fernando Torres. A continuación va a estar hablándonos sobre el enfoque del marco lógico la compañera Liz Gaona. Buenas noches, profe, compañeros. No sé si se me escucha. Sí, escuchamos Ok. claro. Bueno, ahí está. Bueno, yo voy a estar hablando de lo que es el enfoque del marco lógico. El marco lógico es un método de análisis para la planificación y gestión de proyectos orientados a objetivos. Se presenta de forma sistemática y señala los lazos lógicos entre los recursos previstos, las actividades planeadas y los resultados esperados.
El primer marco lógico se ideó para la Agencia Internacional de Desarrollo, que aparece por primera vez en la década de los 60. Y desde entonces su uso se ha generalizado entre los distintos agentes, organizaciones donantes, organizaciones bilaterales y multilaterales, ONG y organizaciones locales que intervienen en el ámbito de la cooperación al desarrollo. Siguiente diapositiva, por favor. Ahí está. ¿Para qué sirve el enfoque del marco lógico? Tenemos que clarificar el propósito y la justificación de un proyecto. Identifica las necesidades de la información, define claramente los elementos clave de un proyecto, analiza el entorno del proyecto desde el inicio, facilita la comunicación entre las partes implicadas e identifica las variables claves para medir el éxito o el fracaso de un proyecto. Luego tenemos las ventajas y limitaciones del enfoque del marco lógico. Se trata de un método relativamente sencillo que aporta información pertinente y cualificada para la toma de decisiones. Sintetiza de forma clara toda la complejidad del proyecto, resaltando sus aspectos más relevantes bajo un esquema normalizado. Establece de forma clara las relaciones que existen entre los distintos elementos de un proyecto, ya sean recursos, actividades, resultados y objetivos. Tiene un carácter participativo que posibilita la comunicación y el entendimiento entre todas las partes involucradas en el proyecto. Facilita el seguimiento y la medición del éxito o fracaso del proyecto y permite la realización de estudios o evaluaciones comparativas. Voy a mencionar dos limitaciones más significativas que son que no debe verse como una exigencia de los organismos financiados sin más valor, sino que ha de entenderse como una herramienta que sirve para la planificación y la ejecución. El segundo ítem que tenemos como las limitaciones más significativas sería que se trata de una herramienta analítica para la planificación que se puede realizar durante la identificación, la formulación, la ejecución, el seguimiento y la evaluación de un proyecto, pero que no sustituye el análisis del grupo beneficiario, en el análisis costo-beneficio y la planificación de tiempo. Para sentarse la cuestión. Eso es. Le Bueno, cedo la palabra al compañero Ricardo. Gracias. Okay. Gracias, Liz. A continuación, profe, yo voy a estar hablando sobre el proceso de desarrollo en el marco lógico, ¿verdad? Este es un enfoque que nos permite a nosotros seguir un proceso ordenado, sucesivo y organizado, constituyendo de esta forma una progresión lógica dentro de un conjunto de actividades de un proyecto. Por ejemplo, en el esquema que se visualiza acá en la pantalla tenemos abajo lo que vendría a ser el cumplimiento del objetivo global. Para que nosotros podamos alcanzar el cumplimiento de este objetivo, pasamos por ciertas fases previamente a esto que van de manera sucesiva y lógicas para que se pueda llegar a esa meta final. Por ejemplo, iniciamos con lo que serían los recursos disponibles. Si nosotros tenemos los recursos disponibles para empezar el proyecto, entonces podemos pasar a la segunda fase o actividad que vendría a ser las actividades. Si las actividades se realizan, esto produce resultados. Al producirse el resultado, logramos los objetivos y si tenemos objetivos, obviamente también ya alcanzamos o logramos el cumplimiento del objetivo global. Esto es básicamente lo que propone este enfoque, que debe de seguir sí o sí una secuencia lógica, constituyendo así una progresión sucesiva que nos permita llegar al objetivo del proyecto al final. También este enfoque nos indica que el grado de certeza de la hipótesis inicial es más elevada, ya que todas las actividades y los resultados pueden ser controlados en mayor medida. Es decir, que al comienzo del proyecto, en las primeras fases donde podemos tener un mayor control y direccionar en todo caso el proyecto ante posibles factores externos que se puedan dar y que escapan dentro del control de la dirección de nuestro proyecto. Entonces, esto vendría a ser o lo que propone este proceso de desarrollo dentro del marco lógico, permitiéndonos de esta forma poder planificar, seguir y finalmente evaluar un proyecto dentro de estas fases. A continuación, voy a estar poniendo el audio, profesora, de la compañera Mariana Miers para lo que vendría a ser su parte, ya que ella no está pudiendo lograr conectarse.
Buenas noches, profesora y compañeros. Mi nombre es Mariana Miers y les estaré hablando sobre los elementos fundamentales para estructurar la acción antes de la práctica. Bueno, el primer punto es el análisis de participación. En este punto se ve quiénes son los beneficiarios directos del proyecto, ya sean los individuos o entidades que estén involucradas. El segundo punto es el análisis de los problemas. En esto se analiza la situación, se ve cuáles son los problemas, así a tener un panorama claro. El tercer punto es el análisis de los objetivos. Bueno, al tener aquellos problemas, estos se modifican en planteamientos positivos que dan lugar a objetivos que serían las soluciones futuras a los problemas. El cuarto punto es el análisis de las alternativas, que son ya, al tener aquellos objetivos, se ve cuáles se pueden lograr y cuáles no en el proyecto. El quinto es definir los elementos principales del proyecto. Y esto ya al tener la estrategia se va aclarando cuál es el objetivo global, es decir, el objetivo a largo plazo que contribuye al proyecto. El objetivo específico, es decir, cuáles son los efectos esperados para los que serían beneficiados en el proyecto. Los resultados, estos tienen que estar como objetivos a ser logrados, entre otros. El sexto punto es determinar los factores externos del proyecto. Estos ya serían las condiciones que deben existir para que el proyecto resulte. Aquí también se describen los factores externos de forma operativa y de modo así a tener un seguimiento del proyecto. Y el séptimo punto es definir los indicadores. Ya esto serviría para precisar el logro de los objetivos y sus resultados. También se pueden medir de forma cualitativa, cuantitativa o de comportamiento. Los indicadores se deben utilizar varios para lograr así tener una imagen de cambio que se logra gracias al proyecto. Y también los indicadores deben especificar lo que se debe alcanzar para lograr los objetivos. Y eso es todo. Bueno, profe, esa fue la parte de la compañera Mariana Miers, quien está dentro de todo tratando de conectarse, pero por una cuestión de su internet no puede estar presente. Dale. Bueno, a continuación tenemos también el siguiente audio otra vez, profe, porque es del compañero Fernando, que no pudo salir de su trabajo, entonces pongo también su audio. No sé si se escucha bien, profe, Sí, se el escucha audio. bien. Sí, sí. Genial. Bueno, pongo el del compañero Fernando, que va a estar hablando sobre el enfoque integrado. Ok. Buenas tardes, profesora y compañeros. Soy Fernando Torres y les voy a hablar del enfoque integrado. Se trata de un método de gestión de las fases del ciclo de un proyecto que está basado en las metodologías como el marco lógico. Por la falta de atención en la preparación o ejecución de la acción respecto a factores imprescindibles para el proyecto y la falta de disciplina para tomar decisiones. Se produce por carecer de una concepción global de las fases que lo componen. Se pretenden, por tanto, dar al proyecto una estructura sistémica, integradora para gestionar las fases del proyecto. En estas fases se pueden distinguir 6, que son, primeramente, la programación, en la cual se definen los principios y orientaciones a cargo de los responsables. La siguiente fase es la identificación. Se elabora el concepto del proyecto en bases a los objetivos. La instrucción es la siguiente fase, en la cual se determinan los aspectos del proyecto según su factibilidad. Y la financiación es una propuesta y la ejecución de los fondos necesarios. Después sigue la ejecución, donde se ejecuta o se realiza el proyecto. Y la última fase ya es la evaluación, en la cual se realiza un análisis de los resultados y del impacto del proyecto. A continuación tenemos un cuadro o
un esquema donde se verifican efectivamente todas las fases que tienen que ver con el enfoque integrado. Bueno, profe, esa fue la parte del compañero Fernando que estuvo hablándonos sobre las fases que tenemos dentro de lo que vendría a ser el enfoque integrado dentro de lo que es el proceso de desarrollo del marco lógico. Sí. A continuación va a estar hablando la compañera Silvano Velar. Voy a ponerle el audio nuevamente también, profe. Parece que hace una Sí. posición más de audio, pero es una cuestión nada más de conexión de los compañeros. Sí. Sobre lo que vendría a ser la parte de matriz, ella estaría explicándonos en qué consiste. Le pongo el audio. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Silvana Velar y yo les voy a hablar de las aplicaciones que necesitan las 6 fases, ¿verdad? Que propone un formato básico con los siguientes pasos. El primer paso es el resumen. En el segundo paso encontramos lo que es el contexto y dentro del contexto se encuentra la política de gobierno, característica del sector, beneficiarios y principales partes implicadas, problemas que deben resolverse, otras intervenciones y documentación disponible. En el tercer paso se encuentra lo que es la intervención. Dentro de la intervención están los objetivos generales y específicos, los resultados, las actividades. En el paso 4 está la hipótesis. Dentro de la hipótesis se encuentra lo que es hipótesis en los diversos niveles, los riesgos y flexibilidad. En el paso 5 es la ejecución del proyecto o programa. Dentro de este paso podemos encontrar los medios materiales y no materiales, organización, procedimiento y modalidades de ejecución, calendario de ejecución, coste y plan de financiación. En el paso 6 encontramos los factores que garantizan la variabilidad. Encontramos en este paso lo que es la política de apoyo, tecnología apropiada, protección del medio ambiente, aspecto sociocultural, capacidad institucional y de gestión. También los análisis económicos y financieros. En el paso 7 encontramos lo que es el seguimiento y evaluación. Dentro de este paso se puede observar indicadores de seguimiento, revisión y evaluación. Y el paso 8 sería la conclusión y propuesta que debe tener estos pasos, estas fases. Bueno, profe, esa sería la parte de la compañera Silvana, que nos estaba hablando sobre esta matriz. Y a continuación la compañera Andrea Isea va a estar hablándonos sobre el método de SOP. Buenas noches, profesora, y buenas noches, compañeros. Como le dijo Ricardo, yo les voy a estar hablando acerca de lo que es el método SOP, que es un método utilizado en la planificación de proyectos orientados específicamente en objetivos, teniendo siempre en cuenta lo que es el trabajo y el análisis en equipo. Este método está basado en 3 principios principales, que vendrían siendo la parte de análisis de la causa y efecto del problema, el planteamiento que debe tener el proyecto y el análisis del problema, donde todos los integrantes deben de analizar y sacar una idea o un objetivo común para poder llevar a cabo este proyecto. Para ello se utiliza también algo llamado el árbol problema, donde se dice que el problema es analizado y a su vez cada integrante va sacando las ideas generales para llegar a una conclusión general. Una vez conseguido esto, se arma lo que es la planificación del proyecto mediante una matriz, que en lo que consistiría esto es en ir haciendo ese planteamiento, o sea, interrogantes, donde se dice el por qué se lleva a cabo este proyecto, qué se desea lograr con este proyecto, cómo alcanzar los resultados, factores externos necesarios para llevar a cabo el proyecto, en los medios adecuados para alcanzar, en dónde se pueden conseguir los materiales necesarios para llevar el proyecto y cuánto costará este proyecto. En síntesis, este método consiste en que
cada integrante debe analizar y poner una idea general para poder llegar a una conclusión unificada y poder realizar el proyecto en sí. Eso es todo de mi parte. Muchas gracias. Bueno, esto sería, profesora, lo que es la parte de grupo 4. Lo que estuvimos dando ya en forma de resumen son los métodos para que podamos gestionar, en este caso, las fases de un proyecto, tanto a través de lo que vendría a ser el método SOP que acaba de mencionar Andrea, y también el método de desarrollo lógico enfocado, profesor. Muchas gracias. Vamos al grupo 5 para poder terminar hoy. Gracias a todos. Hasta luego. Profe, antes de continuar, ¿me permite dar un aviso, compañeros? Le queda un aviso. Ah, bueno. Sí, la clase de psicología diferencial va a comenzar a las 8:30, así que no se preocupen por el tiempo. Tenemos todavía un tiempito para la presentación, así que solamente eso. Muchas gracias, profe, y disculpe. Está disculpado. Por favor. Fuera posible que sea 10 o 15 minutos. Ahí tenemos Fernanda Gómez, Diego Irala, Jorge Martínez y Montserrat Melgarejo. Profe, faltan más integrantes en tu lista. Somos más. Bueno, y decime los Somos 6 en total. Bueno. Si quieres te digo los nombres Sí, por de los favor. que faltan. Sí. Bueno, Jessica Cáceres, que soy yo, ¿verdad? Fernanda Gómez Jessica Cáceres. Cáceres. Y Fernanda Gómez. No, Fernanda Gómez, ya mencionaste. ya Después Diego Irala, ¿le tenés? Sí. Sí. María Paz Jiménez. Ah, ella no. Ok. María Paz Jiménez con J o con G de gato. Con J. Porque como suenan igual, de repente uno se Sí. confunde. Sí. Después, creo que ya le mencionaste a Jorge Martínez y Montserrat Melgarejo. Sí. ¿Están todos? Sí, ya estamos todos. Diego Irala, Jorge Martínez, Montserrat Melgarejo, Jessica Cáceres y María Paz Jiménez. Ok. Comencemos, por favor. Voy a compartir la pantalla. Ok. Ok. Un ratito. Chivo, así. Que si quitar el video. Acá apareció un... Bueno. Se ve bien, ¿verdad? Se ve. Sí. Un ratito. Sí. Ah, esa es la tecla. Bueno. Nuestro tema es ejemplos de proyectos para la aplicación en el aula de la escolar básica. Estos proyectos están basados en el país vecino Argentina y la escolar básica, la escuela general básica que incluye del primero al sexto grado, ¿verdad? Y luego viene la secundaria que le llaman del primero al sexto, pero nivel secundario. Ok. Mis compañeros se van a presentar ellos cada tienen, vez. ¿Te ¿tienen escucho? el sistema antiguo? ¿O ese es No, ya no. O sea, este es antes se usaba. Porque Creo que la se siguen escolar básica implementando los para... proyectos. Se siguen implementando los proyectos a modo de ejemplo, pero ya no usan la palabra EGB, que es lo que está en el PowerPoint. Bueno, como mencioné, ¿verdad? Son proyectos que se llevan a cabo en aulas dentro del país, ¿verdad? No deben ser usados como modelos absolutos, sino a modo de ejemplo nada más. Bueno, como consiguiente, procedimientos relacionados con la comprensión y explicación de la realidad social. Como nuestro tema es solamente sobre ejemplos de los proyectos, ¿verdad? No es tan profundo como el resto de los grupos. Voy a dar un ejemplo para explicar lo de la lengua. Uno de los ejemplos del proyecto es conozcamos nuestra ciudad o cómo es nuestra ciudad. Tenemos que tener en cuenta que estos ejemplos son usados de primero al sexto curso para los que se inician
en la escolar básica. Entonces, el primer punto es la lengua y los siguientes puntos va a explicar María Paz. Dentro de la lengua tenemos el lenguaje oral, que serían unas entrevistas sencillas. ¿Recuerdan el ejemplo de Conozcamos Nuestra Ciudad? Entonces, en entrevistas sencillas, mediante encuestas, mediante descripción de lugares, todo esto para saber, o sea, para que los niños piensen cómo es la ciudad, para que tengan un conocimiento básico. Seguido de esto, le sigue la lectura, que se refiere a dónde tendrían que buscar información mediante, puede ser enciclopedias, periódicos, en la biblioteca de la escuela o del barrio. Y por último, la escritura, donde vemos los borradores, obtenemos una versión final sobre el proyecto, ¿verdad? Que sería Conozcamos Nuestra Ciudad, para lo cual tendríamos que hacer exposiciones y buscar palabras que desconozcan en el diccionario, que dentro de la etapa del periodo básico hay muchas palabras que desconocemos, entonces para dar un feedback, digamos. Y por último, el ambiente, sería el deterioro, uso y contaminación del ambiente de recursos naturales, cómo influye en nuestro comportamiento dentro del medio ambiente. Y eso es todo. Les doy la palabra a María Paz. Buenas noches, ¿se me escucha? Sí, te escuchamos. Buenas noches, compañeros y profesora. Yo voy a seguir con los procedimientos relacionados con la comprensión y explicación de la realidad social. El segundo punto sería el de las ciencias sociales, que comprenden el espacio geográfico, que sería la locación de estudio, y también sería la fisonomía urbana, que son los aspectos visibles y no visibles de la estructura. Serían los edificios, lo que podemos ver y lo que no podemos ver. La población, que son las cifras y distribución de la población. Después le sigue la organización social y económica, que consiste en los grupos sociales de la ciudad con sus tradiciones y sus culturas. La organización política de la ciudad, que tiene que proporcionar la seguridad y las maneras de organizar el trabajo. Bien. El tercer punto sería la formación ética y ciudadana. La sociabilidad básica, que serían las relaciones familiares, la familia como la base de la sociedad. También el trabajo en la sociedad. La salud, que es la relación entre el ambiente del trabajo y la salud. Las actitudes, que sería no sé si se escucha, hay mucho ruido acá. Las actitudes, que serían incentivar el conocimiento sobre la cultura de la ciudad donde se está viviendo, comprender y conocer el lugar donde se habita. Las normas serían la convivencia familiar y la comunitaria, y los valores, que son los que buscan el bien común. Política, la búsqueda del bien común. Así. Le cedo la palabra a mi compañero. Buenas noches, profesora, compañeros. ¿Se me escucha? Sí. Muy bien. A continuación, diré algunos ejemplos de proyectos de aplicación. El primer ejemplo sería: queremos ser amigos de los libros. Hablamos de los libros y nuestras experiencias. Expresamos semejanzas y diferencias entre los demás. Clasificamos cada libro según distintos criterios. Como ejemplo, color, forma, y luego lo agrupamos. Elegimos un libro para analizarlo a profundidad, anticipando nuestras ideas. Escribimos nuestros propios títulos, proponemos otros nombres para el personaje. Planteamos un encuentro semanal y un rincón para nuestros libros. Además, cuestionamos si es necesaria una biblioteca en el salón. Jorge Martín. Como segundo ejemplo, organizamos talleres de lectores y escritores. Informamos acerca de los talleres, entrevistamos a compañeros con experiencia y le pedimos sus opiniones. Lo planteamos y tomamos la decisión. Organización del tiempo y lugar, organización del grupo 3 a 5, de manera voluntaria en base a gustos, temas. Opinan, discuten, distribuyen el trabajo. Todo esto antes de presentarlo al maestro. Resaltamos lo positivo de cada grupo y lo negativo dejamos para otro taller.
Como último ejemplo, sería la producción de una carta de lectores. Nos hacemos las preguntas ¿qué, por qué, para qué, cómo? ¿Qué? Necesidad de elaborar la carta. ¿Por qué? Porque es imprescindible realizarlo. ¿Para qué? Identificar su función, reconocer la intención del emisor, trabajar en el vocabulario. ¿Cómo? Recopilación de varios tipos de cartas para realizar una comparación. Determinación de la función textual de cada carta. Selección del tipo de carta que se adecua al contexto. A continuación, sigue Fernanda, la compañera Fernanda. Buenas noches, yo voy a seguir dando algunos ejemplos de proyectos que fueron realizados y cómo se llevaron a cabo. El primer ejemplo es para el área de lengua de segundo ciclo de Educación General Básica. Es un proyecto sobre adaptación y dramatización de cuentos. Los pasos que se llevaron a cabo para dicho proyecto a grandes rasgos serían la discusión de la propuesta, se visitó la biblioteca donde se exploraron libros y eligieron un cuento, se leyó en grupo donde se interpretó y discutió, se volvió a releer identificando el narrador y los personajes que intervienen en el cuento, se realizaron nuevas lecturas individuales y grupales, se expresó por qué se eligió el cuento y se fundamentó en forma oral y escrita, luego siguió la confección de la ficha del cuento, se plantea qué adaptaciones del cuento se debe realizar para narrarlo, se vuelve a leer y reconsiderar, se elige un personaje para cada uno de los narradores, se ensaya el personaje individualmente y luego en grupo, y se realiza un ensayo general donde se graba, así se puede escuchar, criticar y corregir. Y el último paso sería narrar el cuento, ya sea en directo o emitiendo la grabación. El segundo ejemplo es para el primer ciclo de primer año de Educación General Básica. Es un proyecto que se trata sobre la celebración de cumpleaños, donde se define el motivo por el cual se quiere realizar el proyecto. En este caso fue la observación de dificultades en el grupo del aula, ya sea inhibición, aislamiento, agresividad, existencia de subgrupos o el desconocimiento de las historias personales de los compañeros. O sea, no había suficiente interacción entre los estudiantes. Entonces el objetivo era fortalecer estas relaciones y vínculos, favoreciendo la autoestima y relaciones positivas, crear actitudes solidarias de trabajo cooperativo, valorar a las personas tímidas y diferentes, conocer y comprender el entorno social y enriquecer el uso integral de la lengua y la comunicación. El procedimiento se lleva a cabo conociendo a los compañeros, siempre valorando y respetando las diferencias, y se presenta individualmente cada uno y se elabora un calendario anual de los cumpleaños. Todo esto terminando con una evaluación, y las áreas que se integran en este proyecto serían lengua, ciencias sociales, ciencias naturales, tecnología, educación artística y formación ética. El último ejemplo es para el tercer ciclo de Educación General Básica también. Es un proyecto que se trata de conocer los derechos propios y los derechos de todos los chicos del mundo. Comienza con la elaboración de las ideas que tienen los alumnos sobre sus derechos y sobre el derecho de los demás. Se comparte información donde se hace una lectura grupal y un debate. Se realiza una investigación sobre el tema y una elaboración de síntesis y debate. Se termina con una evaluación en función de los objetivos, que los objetivos de este proyecto fueron desarrollar el espíritu crítico, favorecer la participación de manera solidaria, fomentar la solidaridad con los más débiles y diferentes, aceptar y respetar los derechos de los demás, valorar los derechos de los niños de nuestro lugar, potenciar valores democráticos dentro y fuera de la escuela y apreciar el esfuerzo de ciertas organizaciones por los derechos de los niños. Eso sería todo. Gracias. Buenas noches. Yo le voy a estar hablando del ejemplo número 7, que vendría a ser los caramelos que nos gustan. Primeramente hablamos de los caramelos preferidos y de dónde lo compramos. Luego investigamos los lugares de donde se venden y el nombre de los vendedores y cuáles serían los caramelos más vendidos. Luego de eso clasificamos los caramelos preferidos por cada alumno y también clasificamos el color, el sabor y la forma preferida. Armamos un kiosco de diversos caramelos con los envoltorios y jugamos a comprar y vender con los precios reales.
Yes. Buenas noches, soy Montserrat Melgarejo. Siguiendo con los ejemplos de aplicación, les voy a estar hablando acerca del ejemplo número 8. El ejemplo sería bienvenidos a casa. Los procesos serían identificar nuevas palabras, ya sea casa, refugio. La palabra casa tiene como entorno familia. Las casas que rodean la escuela, la seguridad de nuestra casa y todo lo que podría tener que ver con eso. Como ejemplo número 9, los animales que viven con nosotros. ¿Cómo es? Los tamaños, formas, colores, datos especiales. Sus partes, ¿cómo podrían ser sus siluetas? Partes exteriores como cabeza, tronco, extremidades, así como la cola. ¿Cómo vive? Esto vendría a ser el hábitat, su alimentación, cómo se desplaza, la forma en la cual se defiende y se reproduce. Su relacionamiento con nosotros, qué nos aporta, qué perjuicios, qué cuidados también necesitan. Para eso realizamos grupos y observamos. Realizamos entrevistas con el veterinario del lugar y dueños de los animales. Seguimiento de la vida de un animal recién nacido para poder también tener ese proceso de cambio a lo largo de su vida. ¿Está? Ya, fin de la presentación. Sí, está. Entonces, hemos completado los 5 grupos, pero nos ha llevado Sí, casi profe, 2 ya horas, está todo. chicos, ¿eh? Bueno, felicidades, todos están muy buenos. Lo que sí me hubiera gustado que uno de ellos, sobre todo este último grupo, que uno de esos propuestos por los autores lo hayan hecho, aunque sea entre ustedes. Hubiera sido muy bueno experimentar un poco eso, ¿verdad? Porque ellos lo que vieron ahí es los temas que se pueden tocar, que se pueden hacer y todo. Y entonces me hubiera gustado o que tipo graben un ejemplo de una institución nuestra donde se haya dado alguno de esos ejercicios o proyectos. Porque en realidad yo sé que en las escuelas y a lo mejor en mi caso mis nietos, de ustedes, sus hijos o sobrinos, habrán realizado este tipo de proyectos. Porque ellos tienen un proyecto educativo, proyecto educativo escolar, algo así, no me acuerdo cómo se llama, pero ellos hacen uno sobre todo para las materias sociales o, bueno, lo que sé bien que ellos hacen proyectos, inclusive a nivel de media, inclusive mejor, ¿verdad? Me hubiera gustado eso, pero ya, o sea, explicaron bien también, no es tanto. Entonces les felicito y adelante. Ustedes por lo menos ya están liberados, pues ya han presentado sus trabajos. Entonces, en la próxima los escucharemos a partir del 6. Y por favor, denle ustedes la experiencia de que lleva más tiempo de lo que pensamos, entonces que tenemos que un poco concentrar las presentaciones. ¿Sí? Sí, gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Igualmente. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe, muy Nos vemos el amable. 16. Nos vemos el 16. Nos vemos. Chao. Chao, Felicidades chao. a todos los grupos.